contanos de qué se trata esto de los cuentos fantásticos y extraños. Bueno, al principio la gente suele usar esas palabras, por ejemplo, la palabra fantástico cuando es algo que lo deslumbra, o Sí. la palabra extraño cuando es algo que por ahí no va con lo que están acostumbrados a leer. Sí, Bueno, sí. ahí está el primer error. Ah, En ya ahí realidad, nos equivocamos siempre entonces, porque solemos decir eso, sí, sí. claro, y en realidad el género fantástico tiene toda una estructura, una composición con la que juega el escritor para crear una historia. Por Ajá, ejemplo, vos estudiás ciertas características del género fantástico, sí. o bien, por ahí, por una cuestión de época, ya las tenés incorporadas. Vos ya sabés que cuando se escribe de una determinada manera, ya va para el lado fantástico, para el lado extraño. Entonces, a partir de ahí, componés una historia. Bueno, el lector, de alguna forma, suele tener incorporadas esas concepciones. Claro, A veces creemos que no las tenemos o que no las sabemos, pero en realidad sí. Lo que quizá no sabemos son cuestiones puntillosas internas, pero se aprenden. claro, sí, sí. Son cuando por ahí me acuerdo de estudiar en el secundario, ¿no? El género fantástico y por ahí adentrándote a ese mundo, es como que es algo que te tiene que gustar también, ¿no? El género. Sí, por supuesto, hay gente que se siente más afín con uno que con otro, o quizá no se sienten afines. También hay un detalle muy importante a tener en cuenta, que es que, más que nada, durante el proceso de dictadura que tuvimos en el país, había mucha literatura que estaba censurada. Ajá. Entonces, eso también afectaba a los diseños curriculares y a lo que se enseñaba en la escuela. Entonces es muy normal por ahí que hayan algunas generaciones que se sientan como que no pueden gustarles cierto tipo de literatura, o que la ven desvalorizada. Ajá. Bueno, eso es un dato Esto, importante, sí. sí, se revirtió con el tiempo, por supuesto, porque además es algo que hoy consumimos muchísimo. Claro, sí, sí, totalmente. Y creo que también poniendo en el rol de escritor o escritora, por ahí, si te gusta, por ahí ese género es como que quizás se hace un poco más fácil porque es como que vos podés divagar un poco más, ¿no? Que en otros géneros. Exacto, ya partimos desde la base de que toda literatura es ficción. Claro. Porque hay personas que por ahí consideran que cuando hay una literatura más realista, de alguna forma se refleja la realidad, o son hechos reales por ahí narrados de una determinada manera, y no. O sea, el escritor cuando escribe ya tiene claro que eso es ficción, que eso es una historia que está totalmente creada, por más que haya tenido alguna base en la realidad. Y guarda que también lo que es género fantástico y extraño también parte de un basamento en la realidad, porque arrancan con una situación verídica, Sí. pero la diferencia entre los dos géneros es que en el género fantástico hay una irrupción de un acontecimiento que es sobrenatural, que es anormal. Por ejemplo, estamos en una situación cotidiana de la vida, verosímil, y de repente pasa algo que ya no va con los parámetros de lo que nosotros consideramos que puede pasar en un día normal. Claro. Pero la diferencia es que en el final del cuento, el fantástico no lo logra resolver. Por ejemplo, si hay una invasión zombie, Sí. los zombies siguen. Y en el final no se revierte esa situación. En el extraño, suele haber en el final una explicación lógica de lo que pasó. Ajá. Eso es interesante, sí, porque se me vienen como diferentes lecturas así que he tenido y que por ahí uno no diferenciaba, como que dice, bueno, es lo mismo extraño que fantástico. Claro, la diferencia está en el final, claramente. Si ustedes en el final ven que se explica eso que pasó, ese acontecimiento, y nosotros decimos, esto entonces tiene cierta lógica, listo, ese cuento pasa a ser extraño y ya no es fantástico. Si bien hay, bueno, algunos críticos literarios que consideran que todo es fantástico, tienen diferentes lineamientos, pero esa suele ser la división. Cuando tienden a tener una explicación más científica al final, suelen ser extraños,
y cuando eso queda abierto, por ejemplo, los monstruos siguen, o no se explica, por ejemplo, que la persona haya estado soñando o que haya sido una alucinación o lo que sea, ahí ya es fantástico porque sigue el mundo totalmente cambiado a lo que era antes. Claro. ¿Y tenés algunos ejemplos de estos dos tipos, Katy? Bueno, en lo que tiene que ver con Stephen King y Lovecraft, me parece que son los referentes máximos. Para fantástico de Lovecraft les recomiendo Del Más Allá. Ajá, bien. Que está muy bueno, que tiene que ver con la creación de una máquina que permite que las personas puedan activar su tercer ojo y vean lo que pasa en las otras dimensiones. Wow. Tremendo. Muy bueno. Tremendo. Muy interesante. Y después Parto en Casa, de Stephen King, que narra la historia de una chica que queda embarazada y enviuda, y después por los medios de comunicación se entera de que hay una invasión zombie. Entonces ya le cambia todo el estilo de vida y todo lo que tiene que pensar, porque ya tiene que empezar a pensar, por ejemplo, de que va a tener familia en su casa, porque los hospitales están saturados, y tiene que cambiar toda su estructura de vida, porque ya no va a tener a su esposo para ayudarla. Claro. Está muy bueno y describe muy bien a los monstruos, porque también el género fantástico trabaja muchísimo con las descripciones. Claro. Y también con lo que se dice y lo que no se dice. Claro, eso también suele suceder como para atrapar más al lector y como creértela más, ¿no? También meterte en esa historia, me imagino. Tal cual, son cuentos reatrapantes. Y desde el lado de lo extraño, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga es buenísimo también. Ajá. Y ahí tenemos esa vuelta de tuerca, por ahí spoileando el final, pero no, porque está muy bueno también. Tiene esa explicación de lo que después sucede. Claro. Vos, en lo particular, ¿cuál de los dos preferís? Yo he escrito de los dos. Ajá, también, mirá. Me gustan mucho los dos para leerlos. Creo que son diferentes. Para mí que está bueno que empecemos a tener como contacto con las dos versiones, además también para acentuar esto de que la literatura es ficción. Sí. Y romper con ese parámetro de que el realismo va a reflejar la realidad, porque también es una forma que tiene el escritor de hacer verosímil una historia que ellos quieren que se vea como real, ¿no? O que es la mirada de ellos sobre la realidad, que quizá no incluye a todos. Entonces, yendo al otro extremo, porque esto todo lo que tiene que ver con fantástico y extraño, nos acercamos mucho al terror, al horror, a géneros que por ahí suele leer una minoría. Está buenísimo que los leamos todos, porque obviamente vamos a tener distintas perspectivas, incluso a veces hasta nos generan terror, pero por momentos los autores a veces crean ciertos climas de humor o cosas como para distender y después vuelven otra vez a generar esa tensión. Entonces pasamos por un montón de cosas. Sí, me gustaría que hagamos una columna específica del género terror, porque hay muchas cuestiones detrás, está muy bueno para traerlo. Pero preguntándote como escritor o escritora, o si tengo ganas de ponerme a escribir un cuento extraño o un cuento fantástico, ¿qué tengo que tener sí o sí presente a la hora de escribir? Que al principio vamos a partir de una situación que sea verosímil, algo que la persona cuando lo lea diga, esto me puede pasar a mí, yo puedo estar en esta situación, o esta es una situación que pasó. Por ejemplo, describimos una situación del 1945. Bien. Típica, social, cultural, todo. Y después hacemos una ruptura total en un momento. Bien. Que puede tener que ver con lo que ustedes quieran. Se suele usar mucho fantasmas o algún tipo de monstruo o algo que no es normal. Por ejemplo, ustedes están en sus casas y de repente descubren que hay una habitación que su casa antes no tenía. Ajá, claro, eso está buena. buena. Ahí ya se abre un mundo para qué puede haber ahí adentro. Se trabaja con el suspenso de ese lugar. Bien. Y después, bueno, por ejemplo, en este caso sería conocer qué hay en esa habitación, pero que nunca se explique por qué aparece una habitación más. Claro. Ahí está como buscándole la vuelta. Está bueno. Esa habitación pasa a ser parte de la nueva realidad, digamos. Claro. Se crea una nueva realidad. Está bueno para... En el extraño, ahí ya explican qué es lo que pasó. Claro. ¿Por qué viste esa nueva habitación?
No, está bueno para también ampliar a la hora de escribir, ¿no? Porque ahí tenés que apelar mucho más a la imaginación, a la descripción, como vos decías, y ya es como un pasito más, ¿no? Esto de adentrarse a un nuevo género. Exacto, y además que uno al principio lo hace como así muy estructurado, siguiendo esquemas, pero después fluye. Y la idea es que después ustedes, por ejemplo, el acontecimiento extraño lo planteen en cualquier momento, más cerca de la introducción, más cerca del nudo, más cerca del desenlace, ir cambiando, ir jugando con esas cosas. Claro, claro, lo vas variando. Dice, y que la persona se dé cuenta qué es lo que está pasando o que piense qué puede llegar a estar pasando, pero que nosotros nunca se lo digamos, por ejemplo. Claro, eso está bueno. Ya empezás a jugar con otras cosas que bueno, ya la experiencia de escribir te va llevando también esto que vos decís también que te sueltes y bueno, empieces a hacerlo más fluido. No sé si te quedó algo más como para contar de estos géneros, Katy. No, buenísimo. Pensar en tener un espacio en algún momento para hablar del terror. Sí. Me parece que a la gente le va a gustar mucho. Sí, sí, tal cual. Y aparte hay mucho con esto que vos decís de leer terror. Es como que siempre, bueno, busco terror, voy a ver una película. Pero leer terror es súper diferente y está bueno que nos adentremos a también invitar a la audiencia a que empiece a leer por ahí estos géneros, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? Porque en la película tenemos todo representado directamente y la lectura nos requiere ese esfuerzo, pero vale la pena.